Ojo lo que le voy a decir. Ojo. Él es ensayista, narrador, poeta, crítico de arte, periodista, entre otras tantas cosas. Son algunos de los oficios que ha desarrollado con lujo de detalles durante los 70 años prodigiosos que ha vivido don Juan Manuel Roca. Pues así es. Muy buenas noches a todos y me voy a permitir leer un pequeño poema que está aquí en este libro Silabario del Camino. Arte de tiempo. El tiempo permanece atrapado entre libros. Por este prodigio de aprehensión, Heráclito sigue bañándose en el mismo río, en la misma página. Tú seguirás para siempre, desnuda en mi poema. Qué bonito. Qué lindo. Lindo libro, ¿no? Y poesía reunida de 1973 al año 2014. Exactamente, reúne 19 de los títulos de los libros que ha publicado Juan Manuel en su larga y extensa vida como poeta. La poesía es una exploración por el lenguaje, la poesía es la salud del lenguaje. El verdadero lenguaje es el que habita las palabras. A mí me preguntan cuánto me he demorado en escribir un poema y yo digo que 70 años, porque eso ha sido un acumulado pues, de sensaciones, de percepciones que estaban al borde del lenguaje. Desde pequeño, Juan Manuel Roca convivió con el eco de las palabras, el festín del lenguaje y la soledad de quien va habitando un mundo ajeno y propio, del cual nunca pudo ser desterrado. Yo era un niño solitario, entonces yo vivía jugando, obviamente como todos los niños, pero me llamaba poderosamente esa cosa del lenguaje, eso qué significaba. Yo creo que de ahí arranca como inconscientemente esa preocupación por la palabra. Entonces un niño que hace un elefante de color amarillo, si el maestro le dice, no, eso no es así porque la realidad es otra, usted tiene que atender a que un gato tiene 4 patas, una mesa tiene 4 patas, entonces lo que le están amputando es precisamente la imaginación. Y yo creo que un niño que acepta eso y entonces empieza a ser fiel a la realidad, pues es un niño muerto para la poesía, va a arrastrar un poeta muerto durante toda su vida. Jugar con las imágenes y sonidos de las palabras en un permanente reino de la infancia. Esos son los asuntos de un poeta. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacarán. A esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. 70 años de vida y muchos más de poeta. La poesía de Roca, como una torre de Babel, instalada en múltiples idiomas, trasciende tiempos y lenguas. He ahí el gran poder del poeta. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los poderes, uno se pone a pensar, cuando Marcel Proust escribe En busca del tiempo perdido, todo el mundo sabía quién era el alcalde de París. Ahora, ¿quién se acuerda quién era el alcalde de París cuando Marcel Proust escribió su bellísimo libro? O sea que la temporalidad de las cosas del poder son muy efímeras, más las de las artes ahí están, como una prueba fehaciente de que el hombre produce cosas que aparentemente son intangibles, pero son inamovibles para la historia. La poesía no es un género literario, es una forma de respirar, de andar por el mundo, de mirar a la gente, de contemplar la naturaleza. Un poeta es un traductor de sí mismo, que cuando se logra traducir, a lo mejor logra traducir a los demás. Yami, la obra de Juan Manuel Roca que usted está disfrutando en este momento a través de esa publicación se puede conseguir en muchas traducciones y estoy muy impresionada porque hasta en japonés y en alemán hay traducciones de la obra de Roca. Y en portugués y en español, obviamente, y en inglés y en griego también se ha conseguido la obra de este poeta, que es uno de los más representativos no solamente del país, sino también de ese continente americano. Pues qué lindo disfrutarlo, felicitaciones, y yo creo que lo que mejor le podemos decir al poeta Roca es gracias. Gracias por su obra, por su legado, y ojalá los días se extiendan para poder seguir disfrutando de todas sus letras y toda su poesía. Pini, muchas gracias. Con mucho gusto.
un homenaje muy sentido, un reconocimiento especial a la vida del gran Juan Manuel Roca. Aquí está con Gloria Pinilla. Pues sí, muy buenas noches para todos. Y continuamos en esta charla larga que tuvimos con el poeta Juan Manuel Roca, que ha encontrado en la poesía esa resistencia espiritual. Él decía también que de la poesía no se puede vivir, pero tampoco sin poesía se puede vivir. Si yo amo la poesía y mi generación ama la poesía es de puro milagro, porque si nos hubiéramos guiado por lo que nos enseñaban, que era la poesía en el colegio, la hubiéramos odiado para siempre. Y el milagro se hizo letra, cuento, novela, crítica, poesía. Desde cuando Memoria del Agua fue publicado, Juan Manuel emprendió un camino sin reversa, un pasaje de ida sin regreso por la poesía. Sentí que por ahí era el camino y que el camino entre el contar, que es lo propio de la narrativa, y el cantar, que es lo propio de la poesía, se podía mezclar, como existe en el poema en prosa, que mezcla canto y cuento. Entonces me fui interesando mucho en que ese cantar no fuera puramente lírico como los poetas más puristas, ni tampoco un contar como el de los narradores más planos, sino entremezclar las dos cosas. No, yo la verdad no tuve muchas dudas acerca de que lo mío iba a ser la poesía, la literatura, pero fundamentalmente la poesía, y que me iba a dedicar a eso, pasara lo que pasara. Me pregunta usted, dulce señora, ¿qué veo en estos días a este lado del mar? Me habitan las calles de este país para usted desconocido. Estas calles donde pasear es hacer un largo viaje por la llaga, donde ir a limpia luz es llenarse los ojos de vendas y murmullos. Realmente aparece mi generación. Esa generación ha oído más nombres que una pila bautismal. Y yo dije, ya que todo el mundo le pone un nombre, pues yo le voy a poner uno que es la generación del incilio, porque es una generación que se da en el marco de un país de inciliados, es decir, el exilio es una cosa terrible, que la gente se tenga que ir de su país, pero es peor aún el incilio, que es el de los sectores de desplazados que caminan por un lado y por otro en el país, unos mapas movedizos de gente a las que han desplazado y que son inciliados, es decir, exiliados en su propio interior, en su propia tierra. Yo creo que uno nunca está solo, uno siempre está acompañado y está acompañado generalmente de unos que ya fue, de otros que espera ser y de los que son en este momento en que uno se interpreta como persona. Por ejemplo, a veces me habita una persona que solamente quisiera estar oyendo música y particularmente música popular. A mí me gusta mucho la música clásica, pero yo soy muy buen escucha del blues, que me encanta. Toda esa música del delta del Mississippi. He escrito un libro, que son varios libros, no sé si serán extraordinarios o no, pero los he hecho con toda la pasión del mundo y eso ya me basta. He sembrado muchos árboles y en contravía de esa multitud de libros y de árboles solamente he tenido una hija, pero es como tener un bosque. Lo que mejor le puedo desear a alguien que es armonía, serenidad, belleza. Y por fortuna es una persona que siempre ha estado al lado mío, aún en la distancia. Hay una relación pues amorosa, auténtica, genuina. Y eso es mucho más que el hecho de ser padre. Roca, así como tantos hombres, hacen parte de una generación que tiene muchos nombres. La generación sin nombre, valga redundancia, los desencantados, sí. Gente que no le encontraba. Pero eso de la generación de los desencantados casi que
podría atribuírsele a diferentes generaciones. Siempre hay un desencantado en una generación. Siempre. Usted y yo hemos estado desencantados varias veces. Pero por lapsos. Ah, no, sí, después volvemos y nos encantamos. Exactamente. Pero Roca tiene una imaginación tan amplia que tiene un vocabulario, Yamil. Vocabulario. Vocabulario. Gloria, ¿de qué se trata? Exactamente, tiene que ver con ese glosario de definiciones que como buen poeta no solamente se lee, sino que se traduce también en imágenes sonoras. Es como toda una caja, un festín, digamos, de palabras que están en esa caja de música para poder decir cosas como arribista. Arribista, por ejemplo, es aquel que no tiene amigos, sino que sube peldaños. Se ha adelantado, por ejemplo, a su epitafio con esa frase que dice, no estoy para nadie. Muy bien, Gloria, pues muchas gracias y un abrazo, como siempre, muy fuerte al maestro Roca.